¿Y si te dijera que hubo un profeta que lo vio todo venir, que gritó con fuerza las advertencias de Dios, pero nadie lo escuchó? ¿Y si su mensaje fuera más actual de lo que imaginamos? Esta es la historia de Amós, un humilde pastor y recolector de higos silvestres que se convirtió en la voz incómoda del juicio divino. Una voz que resonó en el reino de Israel en medio de riqueza, poder y pecado, pero que fue silenciada por la indiferencia y el orgullo. Y hoy, siglos después, sus palabras aún arden como fuego en las páginas de la Escritura. Amós no era profeta de profesión ni hijo de profeta. Él mismo lo dijo con claridad. Yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino boyero y recolector de higos silvestres. Su vida no estaba ligada a los círculos religiosos de la época. No vivía en Jerusalén ni en los templos sagrados. Era un hombre del campo, proveniente de Tecoa, una aldea en la región de Judá, al sur. Pero Dios lo eligió. Lo levantó de entre la tierra seca y polvorienta de su pueblo para enviarlo con un mensaje ardiente al reino del norte. Israel. Era el tiempo del rey Jeroboam II. Israel vivía uno de sus periodos más prósperos económicamente. Había paz exterior, comercio abundante, lujo en los palacios y esplendor en los templos. Pero bajo esa apariencia de estabilidad, el pueblo se alejaba más y más del Señor. El culto se había vuelto superficial. Se ofrecían sacrificios, sí, pero mientras tanto se oprimía al pobre, se corrompía la justicia y se vivía en inmoralidad. Fue entonces cuando Dios habló, y lo hizo por medio de Amós. Él no comenzó su profecía atacando directamente a Israel. No, empezó enumerando los pecados de las naciones vecinas: Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amón, Moab. Todos recibieron sentencias de juicio. El pueblo de Israel, al oír esto, probablemente aplaudía. Así es, que caiga juicio sobre nuestros enemigos, habrán pensado. Pero entonces, con voz firme, Amós pronunció las palabras más duras. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Judá, y por el 4 no revocaré su castigo. Y luego, aún más impactante: por 3 pecados de Israel, y por el 4 no revocaré su castigo. El profeta no se detuvo. Expuso con valentía los pecados ocultos de su nación. Denunció la venta del justo por dinero, la explotación del pobre, la inmoralidad sexual incluso en contextos religiosos y la corrupción de los jueces. Amós no temía a los poderosos. Su voz no temblaba al denunciar la injusticia en las puertas de la ciudad. Él sabía que su mensaje no era suyo, sino del Dios que todo lo ve. Uno de los momentos más estremecedores de su profecía es cuando declara que Dios está harto de las festividades religiosas. Aborrezco, desprecio vuestras solemnidades, dice el Señor por boca de Amós. Imagina eso, Dios mismo diciendo que no soporta las ofrendas ni los cánticos de su pueblo, porque todo es fachada, todo es hipocresía. ¿De qué sirve la alabanza si hay sangre en las manos? ¿De qué sirven los rituales si el pobre es pisoteado en las calles? Amós clamaba por justicia. Esa era la palabra clave en su mensaje. Corra el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. No pedía simplemente rituales correctos ni palabras bonitas. Clamaba por un cambio de corazón, por una transformación radical en la forma de vivir, de gobernar, de tratar al prójimo.
Pero el pueblo no quiso escuchar. El sacerdote Amasías, en lugar de arrepentirse, le dijo a Amós que se fuera, que regresara a Judá, que no profetizara más en Betel, el santuario del rey. Era demasiado incómodo escuchar la verdad, demasiado perturbador mirar al espejo y reconocer el pecado. Y así rechazaron al mensajero, y con él al mensaje del cielo. ¿Y tú qué habrías hecho? ¿Escucharías al profeta del desierto o lo callarías por alterar la paz aparente? El rechazo de Amós no fue una simple diferencia de opiniones. Fue un acto grave de rebeldía contra Dios mismo. Amasías, el sacerdote del santuario real en Betel, no toleró que alguien ajeno al sistema denunciara el pecado desde adentro. Acusó a Amós de conspiración, lo tildó de enemigo del rey y le ordenó que se retirara. Pero Amós, con la autoridad del cielo sobre sus hombros, respondió con una de las profecías más duras de todo el Antiguo Testamento. No se defendió a sí mismo. Declaró juicio sobre la casa de Amasías, diciendo que su esposa sería deshonrada, sus hijos morirían a espada, sus tierras serían repartidas y él mismo moriría en tierra impura. Era el precio de cerrar los oídos a Dios. Pero, ¿qué nos enseña todo esto hoy? Amós no hablaba solo al Israel antiguo. Sus palabras siguen siendo una espada afilada que corta a través del tiempo y llega a nuestro corazón. Vivimos en un mundo donde también hay lujo y comodidad para algunos, mientras muchos son olvidados y despreciados. La injusticia no es cosa del pasado. Está en nuestras calles, en los juzgados, en los sistemas de poder. Y muchas veces la religión se acomoda, se adapta, se vuelve espectáculo vacío. ¿No dijo también Jesús más adelante: «Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí»? Amós profetizó también desastres naturales y señales cósmicas. Habló de temblores, eclipses, hambrunas, no como castigos aleatorios, sino como llamados de atención, como trompetas de advertencia. Pero incluso ante el sufrimiento, el pueblo no se volvía a Dios, persistía en su orgullo. Es como si hoy, en medio de crisis económicas, guerras, pandemias y tragedias, la humanidad aún eligiera mirar hacia otro lado, buscando culpables en lugar de buscar a Dios. Uno de los aspectos más impactantes de su mensaje fue la visión del plomada. En esta visión, Dios se presenta con una plomada en la mano, ese instrumento de construcción usado para medir la rectitud de un muro, y declara que ya no pasará por alto la desviación del pueblo. La plomada revela que Israel está torcido, que su fundamento se ha corrompido. No hay más margen para ignorar lo evidente. Otra visión estremecedora fue la del canasto de fruta de verano. Al principio parece una imagen inofensiva, pero en el lenguaje hebreo, fruta de verano suena casi igual que fin. Era un juego de palabras con un mensaje terrible. El fin había llegado. Ya no era tiempo de advertencias, sino de sentencia. ¿Cuántas veces vivimos como si el tiempo no se acabara nunca, como si siempre hubiera un mañana para arrepentirse? Amós también profetizó una de las condenas más dolorosas que puede experimentar una nación. «He aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová». Un silencio espiritual, una ausencia de revelación. ¿Puedes imaginarlo?
gente corriendo de un lado a otro, buscando una palabra de consuelo, un mensaje de esperanza, y no encontrándola. Porque cuando se menosprecia la palabra de Dios una y otra vez, llega el momento en que ya no se oye más. Sin embargo, incluso en medio de tanto juicio, Amós deja entrever una luz, porque Dios no destruye sin antes advertir, sin dar oportunidad de arrepentimiento. Él dice: «Buscadme y viviréis». Ese es el clamor de su corazón. No quiere la muerte del impío. Quiere que vuelva, que cambie, que se salve. Amós anuncia la justicia. Sí, pero también la misericordia. Porque cada vez que Dios levanta la voz, lo hace por amor. Porque quiere salvar, no condenar. Amós nos confronta. Nos obliga a preguntarnos: ¿estamos escuchando la voz de Dios? ¿O la hemos silenciado con entretenimiento, con consumo, con religiosidad vacía? ¿Estamos del lado del profeta que clama en el desierto o del sacerdote que lo expulsa porque incomoda? Cada generación tiene su voz profética, pero no todas están dispuestas a escucharla. Y muchas veces quienes la escuchan son precisamente los marginados, los sencillos, los que no tienen nada que perder. Así como Amós fue un pastor sin título ni prestigio, Dios sigue usando lo débil para avergonzar lo fuerte, lo necio del mundo para confundir a los sabios. ¿Estás dispuesto a ser uno de esos que oyen y obedecen, aunque te cueste? La figura de Amós cobra todavía más fuerza cuando entendemos que su mensaje no estaba basado en el odio, ni en el resentimiento, ni siquiera en la desesperanza. Era un llamado urgente a volver a lo que Dios siempre quiso: una sociedad justa, compasiva y fiel. Amós no era un fanático gritando al vacío. Era un instrumento del cielo, impulsado por la compasión divina hacia un pueblo que se estaba destruyendo a sí mismo mientras creía prosperar. Él veía más allá del lujo, de las canciones religiosas, de las apariencias. Su voz interrumpía la comodidad del pueblo. Su mensaje cortaba como espada. Pero era necesario. Porque, ¿qué es más cruel? ¿Decirle a alguien que va directo al abismo o dejarlo ir sin decir una palabra? Israel estaba en un momento de apogeo material. El comercio con naciones extranjeras florecía. Las casas eran grandes, adornadas con marfil. Los ricos descansaban en camas de lujo, bebían vino en copas costosas y se ungían con los más finos aceites. Mientras tanto, el pobre era despojado hasta de su capa y los necesitados no encontraban quien los defendiera. Amós lo vio todo y lo gritó con valentía: «Ay de los que reposan tranquilos en Sión», no porque el descanso fuera pecado, sino porque se descansaba en la injusticia, ignorando al afligido. La corrupción judicial era otro de los grandes males que Amós denunció. Los jueces aceptaban sobornos, los ricos compraban sentencias favorables y los inocentes eran pisoteados. Dios no podía soportar más esa distorsión. Su ley no era solo espiritual, también era social. Amar a Dios y oprimir al prójimo eran realidades incompatibles, y Amós lo dejó claro. Pero más allá del juicio, también vino una promesa. Amós no terminó su mensaje en tragedia. Él anunció restauración. Dijo que después de todo el castigo, Dios levantaría el tabernáculo caído de David.
Eso significaba que la casa real sería restaurada y que habría esperanza para el remanente fiel. El juicio, aunque inevitable, no era el final de la historia. Esta promesa es profundamente significativa. El tabernáculo de David representa no solo el linaje real, sino también la adoración verdadera, el corazón conforme al de Dios. Y esa restauración anunciada por Amós se conecta con la llegada del Mesías. De hecho, en el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, los apóstoles citan esta profecía de Amós como cumplimiento en Jesucristo, quien vino a unir judíos y gentiles bajo un mismo reino espiritual. Amós también pronunció palabras hermosas sobre el futuro. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al que siega, y el que pisa las uvas al que lleva la semilla, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Es un cuadro poético de abundancia, de renovación. Donde antes hubo ruina, ahora hay bendición. Donde hubo sequía, ahora hay fruto. Es importante destacar que Amós no era alguien que disfrutara anunciar destrucción. Él intercedió por el pueblo. En dos visiones diferentes, cuando Dios mostró plagas y desastres, Amós oró: Señor Jehová, perdona. ¿Cómo podrá mantenerse en pie Jacob, que es tan pequeño? Y Dios escuchó. En esas ocasiones revocó el castigo. Esto muestra el corazón del profeta. No era un juez vengativo, sino un siervo sensible que amaba al pueblo aunque lo reprendiera. A veces confundimos la verdadera profecía con mensajes cómodos, pero los verdaderos profetas no endulzan la verdad, no buscan aplausos, hablan porque no pueden callar, porque el fuego de Dios arde en sus huesos. Así fue Amós, un hombre sin rango oficial, sin escuela de profetas, sin respaldo del sistema, pero lleno del Espíritu de Dios. En nuestra era, el Espíritu de Amós sigue hablando. A través de las Escrituras, a través de la conciencia, a través de quienes aún se atreven a levantar la voz por los que no tienen voz. El mensaje sigue vigente. Buscad el bien, no el mal, y viviréis. Que fluya la justicia como río, y la rectitud como un arroyo inagotable. Dios no ha cambiado. Su corazón sigue siendo justo y misericordioso, y su invitación sigue abierta. Pero la pregunta permanece: ¿escucharemos esta vez? ¿O volveremos a repetir la historia, cerrando nuestros oídos, silenciando a los profetas y corriendo hacia la ruina? Cada palabra de Amós es un llamado al examen personal, a la introspección, al arrepentimiento sincero. No solo a nivel personal, sino como sociedad, como comunidad, como humanidad, porque no se puede adorar a Dios y al mismo tiempo ignorar al necesitado, al explotado, al herido. Las últimas palabras del libro de Amós no son de juicio, sino de esperanza. Tras haber pronunciado severas advertencias y describir con crudeza los pecados del pueblo, el profeta se despide con una promesa de restauración que brilla como luz después de una tormenta. Esto nos revela algo esencial del carácter de Dios. Aunque Él disciplina, su deseo final siempre es redimir, sanar, volver a empezar. Amós anuncia que el Señor restaurará el tabernáculo caído de David, lo reparará, lo levantará como en los días antiguos. ¿Qué significa esto? El tabernáculo representa la presencia de Dios con su pueblo, pero también la autoridad justa y la comunión espiritual.
Restaurarlo es prometer una nueva era donde la relación entre el Creador y sus hijos será renovada, donde la justicia no será excepción, sino norma, donde los humildes recibirán su herencia. Dios promete transformar la tierra. Los montes destilarán vino dulce y todas las colinas se derretirán. Es una imagen de abundancia, de un mundo reconciliado. Lo que antes estaba arruinado será reconstruido. Lo que fue seco florecerá. Es un anuncio que resuena con esperanza escatológica. Apunta a un reino futuro de paz, plenitud y comunión verdadera con Dios. Y en medio de todo esto, el Señor dice: plantaré a mi pueblo sobre su tierra, y nunca más será arrancado. Este es un mensaje poderoso. El pueblo que fue dispersado, herido y humillado, será restaurado con firmeza. No como antes, sino con raíces más profundas, con una fe más fuerte, con una justicia que fluye desde el corazón. Si observamos el contexto histórico posterior, sabemos que la destrucción sí vino. Décadas después del mensaje de Amós, Asiria invadió Israel y lo llevó al exilio. El reino del norte nunca se recuperó del todo, pero la promesa de restauración apuntaba más allá de una nación concreta. Apuntaba al reino de Dios que Jesús vino a establecer. Uno donde no hay corrupción, ni injusticia, ni opresión, donde el pobre es exaltado, el quebrantado es sanado, y el amor reina. Este reino no es solo futuro. Comienza aquí y ahora, en los corazones de quienes escuchan el llamado de Dios, en cada persona que decide vivir con integridad, ayudar al necesitado, rechazar el mal y buscar la verdad. El mensaje de Amós no está enterrado en el pasado. Sigue vivo, latiendo como una campana que llama a despertar. Hoy también hay amasías que prefieren el silencio antes que la incomodidad. Líderes que se irritan cuando se habla de justicia. Sistemas que resisten el cambio porque están construidos sobre privilegios. Pero también hay Amós modernos, voces proféticas que claman en desiertos urbanos, en redes sociales, en iglesias humildes, en comunidades olvidadas. No buscan fama ni recompensa, solo desean ser fieles a aquel que los envió. La pregunta final que Amós nos lanza es simple y directa. ¿Escucharás tú? ¿Te dejarás confrontar? ¿Buscarás a Dios antes que sea demasiado tarde? Porque el mayor peligro no es el castigo en sí, sino endurecer el corazón hasta ya no sentir la necesidad de volver. Dios sigue hablando, a veces a través del estruendo, otras veces en el susurro, pero nunca deja de hablar. La injusticia aún tiene fecha de caducidad, el orgullo aún tiene su límite, y la misericordia, aunque infinita en paciencia, no puede ser ignorada para siempre. Así termina el relato de Amós. Un hombre sencillo, del campo, sin pergaminos ni títulos, pero con un fuego interno que lo impulsó a enfrentar a reyes, a religiosos, a multitudes, porque cuando Dios llama, no importa el origen, ni el estatus, ni la edad. Lo que importa es la obediencia. Que su historia no sea solo un recuerdo, que sea un espejo, porque quizás hoy más que nunca el mundo necesita profetas como Amós, y quizás ese llamado no es solo para otros. Quizás también es para ti.